Cuando pensamos en Platón y su maestro, lo primero que viene a nuestras mentes es el sentido de un diálogo. Pero, como señala José Luis Calvo, sería ingenuo pensar que surgiera de su cabeza adulto y brillante, ya como Atena de la de Zeus. Es claro que las formas dramáticas de la tragedia, la comedia y el mimo lo influenciaron. Y por otro lado, tenemos la certeza, aunque nada se ha conservado, que Platón no fue ni el único ni el primero en escribir diálogos filosóficos socráticos. Ya Diógenes Laercio, en su libro segundo, nos ofrece una lista de autores y diálogos de este tipo, de los que conservamos uno que otro fragmento. Parece razonable suponer que estos diálogos fueran muy parecidos a los primeros de Platón, ello por las siguientes razones. Llevan el nombre del interlocutor principal como título. Así, Alcibiades, Aspasia, Axioco, Calias, Milcíades, Pelauges, Rinón, y la temática es de carácter moral, y la forma era una suerte de refutación de un interlocutor por parte de Sócrates, quien, por otro lado, se considera sería retratado más fielmente y no tan idealizado como en Platón. El diálogo platónico se distingue de sus influencias y sin embargo tiene rasgos claros. Por ejemplo, a diferencia del drama, no tenemos en ellos una acción o historia. No hay un coro, a pesar de que en muchos casos haya un nutrido grupo que supondríamos pudiera acompañar al filósofo o a su interlocutor. No hay prólogo clarificador o escenarios necesarios, y el enfrentamiento de caracteres y opiniones no se encamina a un hecho o a una situación dolorosa o cómica, sino al esclarecimiento de un concepto o al descubrimiento de una teoría. No obstante, es imposible no reconocer que en la base del diálogo platónico está un impulso parecido al del drama teatral, dado que hay una búsqueda de descubrimientos a través de la discusión y el enfrentamiento de opiniones. Pese a ello, Platón no dejará de utilizar un escenario realista para sus diálogos, un gimnasio, un ameno prado junto a un río o incluso la cárcel. Y también convertirá a sus tipos en caracteres por su maestría en la etopeya o empleo de la palabra para descripción de la figura o personalidad de un interlocutor. Platón llegará a dotar algunos diálogos de un prólogo con narración o diálogo también, mientras otros los presenta meramente dialógicos, sin que falte en ellos un éxodo o una conclusión, como aquella que narra la muerte de Sócrates. Empero, será el elemento agónico el que caracterice al diálogo filosófico de Platón y que estudiaremos a continuación. La vida de Platón está envuelta prácticamente, luego de la muerte de su maestro, por una niebla de adulación encomiástica que inicia con las primeras biografías que promovió su sobrino y sucesor Espeusipo, por lo que hoy en día es una materia de álgida discusión la autenticidad de las fuentes. Por ejemplo, algunos consideran que las cartas biográficas, a saber, las 7, 8 y 13, son auténticas, puesto que fueron transmitidas junto con sus diálogos, además de la coherencia de estilo y el pensamiento con aquellos. Pero otros la niegan enfáticamente. La biografía que nos ofrece Diógenes Laercio es de corte anecdótico y de fuentes tan variadas que tampoco es considerada en gran estima. De ahí que solo las fechas de su nacimiento y muerte, así como sus conexiones familiares y poco más, sean datos reales y no invenciones procedentes de la búsqueda de rasgos biográficos en su obra. Platón nació en Atenas en el año 427 a.C., por tanto, cuando daba inicio la guerra del Peloponeso. Sus padres eran ambos aristócratas. Aristón pertenecía al linaje real de los Códridas, y Perictione, su madre, era hija de Glaucón y sobrina por tanto de Critias y descendiente directa de Drópides, hermano de Solón.
Anécdotas de juventud son las recogidas por Diógenes, como aquella que dice sobresalía en la gimnasia y llegó a competir en los Juegos Ístmicos, que se dedicó a la dramaturgia hasta conocer a Sócrates y definirse por la filosofía. Esto a pesar de tener talento para el drama. Y todo por no hablar de otros episodios más bien románticos o ridículos como su venta como esclavo. Es seguro, por otro lado, que trató con Sócrates, a cuyo círculo pertenecía y de quien seguramente recibió el impulso para la filosofía. Sin embargo, él, como muchos otros jóvenes de entonces, se movía en el ambiente sofístico y es muy probable que conociera a Pródico e Hipias. Luego que en abril del 404 a.C. los espartanos derribaron los largos muros y Platón contara con 23 años, su biografía nos presenta una serie de viajes que incluirían Mégara, Cirene, Egipto y Persia. Al parecer, y con mucho para justificar con ello las múltiples conexiones ideológicas de Platón, es que se trata de estos viajes. Con todo, es muy probable que su viaje a Mégara sí sea cierto, habida cuenta de que a la muerte de Sócrates se crearía una situación peligrosa para el círculo de sus discípulos. Igualmente seguros son sus viajes a Sicilia. Parece que el primero se realizó en el 387. No sabemos si por imputación del tirano Dionisio I o por iniciativa propia. En la isla trabó amistad con Dión, general, pariente y hombre de confianza del viejo tirano, a quien Platón convirtió a la filosofía y cuyas relaciones con el círculo de la academia son comprobables. 20 años más tarde, en el 367, fue invitado por Dionisio II a instancias de Dión, quizá con la idea de convertir al joven tirano a la filosofía y a Sicilia en una república. Intento fallido y sonoro para el filósofo, quien tiene que salir huyendo, pues su amigo ha sido expulsado por conspirar contra la vida del tirano. 6 años después, en el 361, se da la última visita de Platón a la isla, con la intención de congraciar a Dión con el tirano, pero vuelve a fallar. A pesar de los estudios al respecto, no sabemos qué tanto haya participado el filósofo en la conspiración de Dión, si bien hay noticias claras de que Speusipo sí estuviera involucrado. Es entonces que se instala definitivamente Platón en Atenas. Cuenta con 66 años y prefiere ya escribir y dirigir la academia. Es el periodo de sus obras más maduras. La academia fue fundada al parecer entre la primera y la segunda visita a Sicilia, en el recinto dedicado al héroe Academo, y dadas sus implicaciones de lugar sacro, al menos en apariencia, debió ser considerada su escuela como un thiasos o congregación religiosa. El lugar constaba de un gimnasio, donde se desarrollaban las actividades intelectuales de la congregación, y varias dependencias entre las que debía haber un refectorio para las comidas en común que celebraban como comunidad, y muy al estilo de los círculos pitagóricos, a quienes en último término Platón intenta seguir. La academia es la primera escuela superior en Atenas, aunque pronto surge la competencia de la de Isócrates. Hacia el final de su vida, Platón padeció una enfermedad grave que no le impidió seguir escribiendo. Murió a los 80 años y fue enterrado en la misma academia. Si le creemos a Diógenes Laercio y es auténtico el testamento que ofrece, Platón murió sin deudas y legando su erario consistente en 2 fincas, 2 copas de plata, un anillo y unos pendientes de oro a su sobrino, hijo de Adimanto. La obra de Platón es vasta y gracias a los dioses la conservamos prácticamente completa. Pero dado el tiempo restringido en esta clase y que el filósofo es parte importantísima de la materia de filosofía, no la abordaré directamente.
Solo les ofrezco un resumen y compilación de su extenso material que enviaré próximamente. De manera muy general, pasaremos revista a su pensamiento filosófico y a su estilo literario para concentrarnos en su aportación al campo que nos compete, la dialógica. La muerte de su maestro es con seguridad el hito más destacado de la vida del filósofo, y la recia personalidad de Sócrates permea sus primeros diálogos tanto en los temas como en el método de investigación de los conceptos éticos. No obstante, ordinariamente el diálogo termina con la refutación de las posibles respuestas y no concluye en su totalidad, por lo que podemos aducir están en consonancia con la filosofía socrática, esa que planteaba yo solo sé que no sé nada. El método platónico dista un poco del de su maestro, pues aquel estaba demasiado vinculado a un hecho sensible, dado que el concepto extraído de las discusiones estaba condicionado y formado por una suma de sensaciones preexistentes, a pesar de su intento por elevarlo a un orden universal. Las ideas platónicas superan esta limitante. La teoría del mundo de las ideas, donde formas eternas, inmutables y perfectas constituyen la sola realidad de la cual este mundo sensible solo es una copia imperfecta y pálida, se constituirá como el eje de la filosofía platónica. Así, el alma, eterna e inmortal, propia de aquel universo, se encarna en un cuerpo y solo encuentra en él el mundo sensible y por tanto el recuerdo de su verdadera residencia, por lo que el conocimiento es solo anamnesia, recuerdo. La vida es el continuo esfuerzo del alma por ascender de este mundo transitorio y corruptible al mundo eterno y puro de las ideas del cual procede. Cuando Platón fundamentó esta filosofía, comenzó a escribir las obras literarias más importantes y cuya finalidad es más propiamente filosófica, o mejor dicho, metafísica, que culmina con sus diálogos Parménides, Sofista, Político, Filebo y sobre todo el Teeteto, conocidos entonces como los grandes diálogos dialécticos. No obstante, la crítica aristotélica pronto encontró el punto débil de esta teoría. Si este mundo sensible es copia, también lo es en lo que hay en él de falso, vulgar e imperfecto, y que por lo tanto también existe en el mundo de las ideas. Con esta primera refutación se vendrían otras sobre el insostenible dualismo entre un mundo y otro, la no explicada o inexplicable razón de la encarnación de las almas, etc. Pero esto no obscurece la figura de Platón como un verdadero pensador de su tiempo y maestro de las futuras generaciones, porque nadie como él ha expresado el ansia de lo eterno y de lo divino que surge de la mortalidad como una exigencia insuprimible. El espíritu humano se eleva y se embriaga de luz hasta hacerse uno con ella. Nadie como él supo presentar con tal lucidez la lucha entre el pensamiento y los problemas fundamentales, combinando una lección de vida y una obra de arte. En cuanto a su sentir político, debe destacarse el hecho de que, entre los helenos, política y justicia están indisolublemente vinculados, algo que nosotros preferimos denominar como interés social, es decir, de los hombres por los hombres. De aquí que el puntilloso estudio de Platón a la política sea el resultado de su interés humanista, el cual encaja con su visión ideal de un alma necesitada de ascensión, y por ello de una ciudad que le brinde el mejor sitio para adentrarse en el conocimiento, que es el camino de esta elevación. Esta postura platónica es reconocible en la Atenas idealizada, en la Atlántida fantasiosa y en esa ciudad de guardianes que nunca logró formar. Un sueño de utopía que aún hoy se persigue. Atenas no era más la posible candidata, y por ello, sueño imposible,
se concentraba en un lugar del espíritu, ideal y eterno. Parte de su pensamiento filosófico lo es también su condena a la poesía, y ello responde a un principio básico. La poesía es mímesis de este mundo, una copia de la copia, distando así 3 grados de la verdad que es la idea. Por ello es una actividad irracional y consiguientemente un producto de las facultades inferiores del alma. Incluso el arte no termina muy bien definido en la teoría platónica, pues el filósofo se aúna al pensamiento pitagórico que identificaba lo bello con lo bueno. Todo lo cual es producto de una ceguera platónica sobre la idea de la autonomía del arte, misma que ya habían expuesto los sofistas, y por ello no podía construir una poética coherente. Pero esta exageración en la postura sobre la poesía fue parcialmente modificada en su obra final, Las Leyes, rehabilitándola con la teoría del placer inocuo, un sentido de que la poesía puede no causar daño. Sin embargo, en la condena de su primer intento de conformación de ciudad ideal, tácitamente reconoce el poder de este arte humano. Platón es, sin duda, uno de los grandes escritores de todos los tiempos, y un caso excepcional entre los filósofos, incluyendo a los contemporáneos, pues su estilo es limpio, de una claridad que emana de su propio espíritu luminoso, pleno de dignidad intrínseca, y cuyo aticismo lo convirtió en figura por antonomasia del estilo helénico, al punto que se dijo que si Zeus hablara griego, lo haría como Platón. La dificultad que ningún lector de Platón puede negar a sus textos no es obra de su exposición, sino de la temática desarrollada. No es una insuficiencia de expresión, sino una complejidad del asunto discutido. El divorcio entre filosofía y claridad comenzó precisamente después de Platón. La herencia poética que luego el filósofo denostará, lo hizo una gran pluma, sobre todo en lo que se refiere a la creación de personajes, criaturas vivas, con carácter, mismas que se contraponen en el admirable juego del diálogo. Solo es de lamentar que nunca haya creado su propia persona, que nunca contemplemos a Platón como miembro de las discusiones, e incluso en la epístola séptima no nos diga nada de Platón como hombre, como humano en su psicología. Plástico en sus descripciones, artista en su estilo, Platón pasa lo mismo de la burla y lo bufonesco a la grandeza de los sentimientos, del hipo de Aristófanes o la caricatura de Gorgias, hasta incluso la paradisíaca belleza de una tarde donde chirrían las cigarras y da su sombra el plátano. El carácter poético del estilo platónico se nota en su lengua y en su estilo, a los que se adapta naturalmente la expresión, donde no se desdeñan las figuras retóricas del gusto gorgiano, pero solo haciendo un uso moderado de ellas, y particularmente apropiado. Incluso se reconoce el influjo, inevitable por otro lado, de su contemporáneo y antagonista Isócrates. De todas las creaciones platónicas, ninguna como la persona de Sócrates, y como afirma Rafael Cantarella, una de las páginas más elevadas e inspiradas que jamás haya escrito un hombre de otro hombre. Sería el epílogo del Fedón. Sin duda es el diálogo el género con el que Platón supo plasmar sus ideas y las decoró con la gracia de su estilo. Y aunque, como vimos, fue una herencia que recogió, no por ello dejó de imprimirle un sentido tan personal que lo distinguimos de cualquier otro diálogo anterior, y reconocemos sus huellas en todos los autores posteriores que se decidieron a escribir en este género literario. En el diálogo, como vimos, se produce el agón, ese enfrentamiento de opiniones a manera de contienda deportiva de las ideas esta vez, el cual se produce bajo múltiples formas. La más simple es el elenkos, en que Sócrates hace preguntas y el interlocutor responde simplemente sí, no o no sé.
es el estilo dialógico de los primeros textos platónicos, donde tanto Sócrates hace preguntas breves, cuanto más breves son las respuestas de sus interlocutores. La forma más madura es aquella donde no se busca una definición, sino una exposición dialéctica de un pensamiento en expansión, con largas intervenciones de Sócrates, y resulta un diálogo más asimétrico, puesto que el interlocutor afirma, niega, expresa dudas o recapitula simplemente. De aquí que se les conozca como diálogos refutativos y son propiamente diálogos de la madurez del autor. La conclusión de un diálogo puede tomar la forma de una recapitulación del éxito o fracaso alcanzados con la despedida de los personajes. También puede serlo mediante un mito que suele consistir en una larga exposición cuando la dialéctica es incapaz de descubrir el objetivo buscado, profundizando líricamente, como se hacía en el teatro, y trascendiendo la inmediatez de la acción, dotándola mediante aquel mito de una intemporalidad. Dichas formas básicas del agón dialógico se articulan en dos maneras de presentación: el diálogo directo y el narrado. Los primeros comienzan por dialogar con un interlocutor hasta delimitar el tema en cuestión y pertenecen a la primera época del autor y curiosamente también a la última, a saber, son Hipías Menor, Ión, Laques, Eutifrón, Cratilo, Gorgias, Menón y Fedro. Vendrán después Sofista, Político, Timeo, Filebo y Leyes. Si bien hay grandes diferencias de estilo, puesto que en los primeros la conciencia literaria es mayor y en los últimos parece que responden a un cansancio de Platón por el diálogo narrado. El diálogo narrado, entonces, corresponde a la etapa intermedia del filósofo, donde reconocemos una mayor complicación del esquema, haciendo que Sócrates dialogue primero directamente con un interlocutor y luego transmita una conversación que tuvo con otros en un momento diferente. Tal sería el caso de los diálogos Menexeno, Eutidemo o Protágoras. Aunque puede darse el caso de que el narrador pueda no ser el filósofo Ágrafo, por lo que el tenor del diálogo se complica a veces hasta casi la incomprensión. José Luis Calvo explica de esta manera este tipo de diálogos. En este caso tenemos 4 variantes de complicación progresiva. Hay una conversación previa entre A, B y C, al final de la cual A narra un diálogo anterior entre D, E, F al que asistió. Sería el Fedón. Diálogo entre A y B. A narra la conversación que C contó sucedida entre D, E, F, como el banquete. Diálogo introductorio entre A y B. B ha escrito una conversación entre D, E, F, pero la lee C. Sería el caso del teteto. El grado máximo de complicación es el que presenta el Parménides. A narra cómo sostuvo una conversación con B. C va a buscar a D, el cual recuerda un diálogo habido entre Z, Y y X, por haberlo oído de F. Este embrollo discursivo parece peor de lo que es, puesto que al sustituir las letras por los nombres la situación se aclara un poco, siempre y cuando se introduzca el lector en el diálogo y no pierda de vista a los diversos interlocutores del mismo, pues el esquema más terrible, el último, quedaría así. Antifonte dijo que Pitodoro le contó que Sócrates dijo esto y Parménides le contesta aquello. Con todo, es cierto que es una forma más enrevesada y que todos están dispuestos a tolerarlo o a entenderlo,
según su caso. Quizá por ello, el filósofo abandonó esta manera luego del Parménides y se volvió a su viejo método del diálogo simple. Ya por diseñar tales estructuras, Platón merecería un lugar en la literatura de todos los tiempos, pero el filósofo también es un poeta entendido, como un creador del lenguaje. Antes de él, la prosa estaba representada por la dulzura jonia de Heródoto y por el ático arcaico de fraseología densa y poco ágil de un Tucídides. Platón supo enriquecer sus diálogos con el léxico a través de palabras poéticas o de la introducción masiva de abstractos por medio del adjetivo o participio neutro sustantivado, así como por la acuñación de nuevas palabras, adjetivos y sustantivos con los sufijos icos, cis y ma, o bien por el empleo de tropos, mismo que le ganó el reproche de un aticista como lo fue Dionisio de Halicarnaso, que incluso lo tildó de un abuso báquico del ditirambio. A Platón es, a mi juicio, al único filósofo que con justicia hay que considerar en un curso como este de literatura, porque convirtió el discurso filosófico en literatura, logrando que fuera accesible a un público mayor, puesto que empleó un lenguaje que abandonaba la rigidez científica y se sirve de todos los recursos a su alcance para instaurar en el nivel de lo concrético y lo plástico una temática de por sí abstracta y complicada. Entre estos recursos luce el empleo alegórico del mito, cuyo representante mayor es el conocido mito de la caverna, alegoría que luego de la abstrusa descripción de los diferentes grados de la realidad mediante el diagrama de la línea partida, nos ilumina sobre lo engañoso de la realidad que nos proporcionan los sentidos, para lograr la ascensión hasta la verdadera realidad. ¿Qué decir del carro en el Fedro como alegoría perentoria del alma? Una alegoría de clara significación es la que ofrece en el Teteto. Habla Sócrates. Observe entonces que si es posible ya haber poseído también el conocimiento y no tenerlo, sino como si alguien, habiendo cazado aves silvestres, palomas o alguna otra, preparándoles en su casa un palomar y las alimentara de algún modo, pues diríamos que él las tiene siempre porque las posee. ¿Es así? Teteto responde: sí, pero de otro modo no tiene ninguna, sino que ha adquirido poder sobre ella, puesto que dispuso bajo su mando en la jaula que las rodea. Puede tomarlas y tenerlas luego a su voluntad, siendo cazador de la que siempre quisiera, y soltarla de nuevo, y esto hacerla cuantas veces le parezca. Así son las cosas. De entonces, de nuevo, como antes habíamos preparado una imagen en no sé qué cera en las almas, ahora en cada alma a conformar un palomar con todo tipo de aves, las que estén emparvadas separadas de otras, las que estén en unas pocas y las que de entre todas estén solas y volando estén al azar. Que así se haga, pero ¿qué sigue entonces? Es preciso decir que cuando somos niños, tal espacio está vacío y en vez de aves se debe pensar en conocimientos y en el conocimiento adquirido que está preso en una jaula. Se dice de él que se ha aprendido o descubierto el asunto acerca del cual el conocimiento sería tal, y en esto consiste el conocer. Así es. Platón emplea otros recursos poéticos con igual soltura, como los símiles, que son incontables en sus diálogos. Dejando de lado aquellos que siguen la vieja tradición de asemejar la función mental con la destreza artesanal, estarían los que vinculan la actividad dialéctica con objetos y situaciones de la vida real inmediata, como cuando señala que luego de la búsqueda de una definición y habiéndola apresado, los interlocutores se hallan en un vértigo semejante al de la embriaguez, o que los razonamientos se escapan como las estatuas de Dédalo, o son
pájaros asustados que persiguen los niños. Un truco erístico es cual el jocoso momento de alguien al que se retira la silla cuando se va a sentar. Un interlocutor puede quedarse estático como envenenado por una mantarraya o ser empecinado en sus ideas como el macho cabrío que siempre cornea. El gusto por dicha realidad inmediata para el lector se consigue también por el empleo de refranes o anécdotas, como aquella que da pie a la República, con lo que habló del paso a el dios armenio que pudo retornar del más allá. Toda esta plasticidad retórico-poética puede que asombre cuando se concibe que Platón había desdeñado a la poesía en su ciudad ideal. Pero ello es tan solo, como en otros casos, una lectura parcial de la obra del filósofo. Afortunadamente, Platón nos legó su propia opinión al respecto en el diálogo Ion. Allí notamos que no hay una condena radical a la poesía, sino simplemente que no hay un arte en el rapsoda, como tampoco hay arte en la poesía si ésta no es producto de la inspiración divina. De tal suerte, solo poesía de esta guisa sería adecuada. Aquella más cercana a la mántica o la producida por el amor correcto es digna y necesaria incluso. Pero, dado que la poesía ocupa un tercer lugar en la escala desde la verdad, se encontraría en clara desventaja y de ahí que se pueda suprimir, y más cuando ésta afecta a la moral de los hombres por su mímesis mediocre. Ahora bien, lo poético literario de los diálogos platónicos no se equipara con la profundidad filosófica. Platón es antes que todo esto un filósofo que no un poeta, por más que emplee sus recursos. Para él, y esto es claro en el Fedro, el diálogo siempre fue un pasatiempo, paideia, útil para atesorar recuerdos que alcancen la vejez y no se pierdan en el olvido del saber erudito. Es una concepción de la filosofía que se hace dialécticamente en conversación viva y amorosa, pero no se permite otorgar un mayor rango a esta, para nosotros, su propia y genial creación.